Bueno, pues buenos días. Gracias a ISAI por invitarme a participar y a todos por estar aquí esta mañana. Hemos acabado hablando de la elección correcta y os voy a empezar planteando un pequeño dilema o cuestión. Y es un caso clínico de los que vemos cualquier día en la consulta. Pues un individuo que viene porque en los últimos meses está presentando episodios bruscos de desconexión, recortados, sin ninguna manifestación motora, que le preocupa más o menos hasta que un día hace una generalización secundaria y entonces, claro, pues ya acude a la consulta y viene. Se le hizo un electro de vigilia que fue normal, así que se le pidió un electro con privación de sueño y aparecieron estas ondas agudas temporales izquierdas que veis ahí cerca de los usos de sueño, relativamente abundantes, a veces con estos periodos en los cuales estaba un poquito más lento y con ondas agudas en esta localización. Y en la resonancia apareció esta alteración en el hipocampo izquierdo, sugestivo de una esclerosis mesial. Así que tenemos a una persona que nos viene con unos episodios sugestivos de crisis parciales complejas, con una generalización secundaria, con un origen que parece temporal izquierdo, que son crisis durante el día, que el electro vemos que tiene actividad durante el sueño y que tiene una resonancia con una imagen sugestiva de esclerosis mesial temporal izquierda. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el fármaco más adecuado para este paciente? Y probablemente me diréis, es que me faltan datos para elegir. Siempre que hablamos de más allá de las crisis, pues veo a gente que se vuelve y dice, el paciente viene por crisis y lo que le importa es que le controlemos las crisis. Pero la verdad es que con todos los datos relativos a las crisis tendríamos problemas para elegir el fármaco más adecuado para el paciente, porque en el fondo tenemos que tratar el paciente global y porque además en la mayoría de los antiepilépticos, cuando revisamos la eficacia, prácticamente nos salen todos igual. Este es el último metaanálisis de un montón que podéis encontrar en la literatura y los comparemos como los comparemos, siempre nos salen más o menos una eficacia similar. Incluso si nos fijamos hay algunos datos curiosos, porque si veis los que tienen supuestamente mayor eficacia comparando en los ensayos clínicos, pues veréis que los que destacan son la pregabalina y la diagabina, dos fármacos que, que luego después hemos ido usando y sabemos que hemos ido dejando de usar porque pensamos que no son precisamente lo más eficaz. Es decir, que algo que venimos repitiendo, los ensayos clínicos nos sirven para saber si un fármaco tiene actividad antiepiléptica o no, pero no nos permite cuantificar. Y esto lo vamos viendo en los estudios de práctica clínica. Vicente ha liderado esta revisión de toda la práctica con eslicabrazepina en distintos estudios a nivel europeo, en estos 12 países, y más o menos los datos serían estos. Vemos que es un fármaco que tiene una buena capacidad para reducir el número de crisis, que es eficaz para todos los tipos de crisis, tanto para crisis parciales simples como complejas, como también para las secundariamente generalizadas, que muchas veces son las que más nos preocupan. Con estas tasas de respondedores, al año 75%, más de 2 de cada 3, y que si miramos los pacientes menos refractarios, los que se ha podido pasar a monoterapia después de iniciar con una biterapia, las cifras son todavía mucho más altas y llegamos hasta el 90 y tantos % de buen control de crisis al cabo de un año. Es difícil comparar estos datos, no tenemos comparaciones directas entre antiepilépticos, pero creo que estaremos todos de acuerdo en que podríamos decir que son similares a las que vamos viendo con otros fármacos y, en el peor de los casos, podríamos decir que eslicarbazepina es tan eficaz como el que más. Es decir, que en eficacia no es que estemos despreciando la eficacia cuando hablamos de más allá de las crisis, necesitamos algo que sea realmente potente y eficaz, pero tenemos algo tan eficaz como lo que más. De todas maneras, cuando preguntamos a los pacientes qué es lo que les preocupa, es verdad que les preocupa la eficacia, pero también les preocupan otros aspectos que ya se han venido reflejando en este simposio y en otros a lo largo de estos días, los trastornos de ánimo y los efectos secundarios. Porque muchas veces los efectos secundarios son una pesada carga que el paciente tiene que llevar, que a veces puede estar más motivado, sobre todo cuando las crisis están relativamente recientes, pero el tratamiento antiepiléptico es un tratamiento para mucho tiempo y si lo tenemos bien controlado, las crisis van quedando atrás y uno pasa años sin tener crisis y tiene que seguir tomando la medicación y a veces sintiendo los efectos secundarios que van asociados a cada pastilla. Así que el tener en cuenta el perfil de efectos secundarios del fármaco va a ser algo muy importante.
Bueno, si revisamos la experiencia clínica, que probablemente es la de todos nosotros o que de alguna manera muchos hemos colaborado en estos estudios, pues este es el porcentaje de abandonos, en torno al 10% por efectos adversos. Esto teniendo en cuenta que aquí están pacientes de todo tipo, desde pacientes muy refractarios en los cuales el fármaco se añade a una biterapia, triterapia o en general una politerapia, a pacientes pues, menos refractarios y que a veces es el primer fármaco o el segundo fármaco que se añade. Si miramos cuáles han sido estos efectos secundarios que causan el abandono, pues nos da cierta tranquilidad, porque vemos que son los efectos secundarios a los que estamos acostumbrados a manejar. Los mareos, la fatiga, la somnolencia, la frecuencia de RAS, que es un poco impredecible y que a veces pues, nos puede asustar con algunos fármacos, es relativamente baja y bueno, pues vemos hasta la hiponatremia, pero vemos que el porcentaje de abandonos no es muy alto y si miramos globalmente los efectos secundarios, pues vemos que son los mismos. Y bueno, va pasando el tiempo, es ya un fármaco que no es nuevo, que vamos acumulando tiempo de experiencia y lo que no nos vamos encontrando son sorpresas desagradables como nos han ocurrido incluso recientemente con algunos otros fármacos que nos han obligado a dejar de utilizarlos. Así que en ese sentido ya nos va dando tranquilizar, sabemos cuál es el perfil de efectos secundarios que nos vamos a encontrar, un porcentaje relativamente bajo de efectos secundarios en general tolerables, de intensidad leve moderada y a los que el paciente se va adaptando con el tiempo. Es decir, que es un fármaco con el cual estamos acostumbrados a lidiar y que lo vamos a poder manejar con bastante facilidad. El otro aspecto importante son los trastornos de ánimo, y no voy a insistir mucho porque vamos hablando bastante, pero creo que es algo que hay que tener en mente. Son trastornos que son frecuentes, que aparecen en muchos pacientes y a lo mejor estamos tan contentos y viene y nos dice sin crisis y vamos apuntando, pues sin crisis, control en un año, como pasa muchas veces, y el paciente está sufriendo internamente de una manera intensa o incluso pensando en suicidarse. Y el no abordar estos problemas, pues creo que casi hasta lo podríamos considerar como una negligencia, porque es una cuestión muy importante que está afectando mucho a nuestros pacientes y en los cuales tenemos que abordar. Tenemos que identificar pacientes que puedan ser más vulnerables por sus antecedentes personales y tener en cuenta que algunos fármacos pues, pueden agravar estos trastornos, especialmente en estos pacientes que son más vulnerables. Así que si somos capaces de identificarlos, pues tener cuidado y mejor irnos a los de la parte de abajo, a los de riesgo bajo. ¿Dónde encuadramos la eslicarbazepina? Pues por sus antecedentes familiares, diríamos, pensaríamos que lo tendríamos que encuadrar en la parte inferior con carbamazepina y oscarbazepina. Y vamos teniendo datos de que realmente es así. Este es el estudio ROME, que es uno de los que está incluido en el EuroESLI. Bueno, pues veis con las tasas de eficacia, que es similar un poco a lo que os he comentado, pero aparte de hablar de eficacia antiepiléptica, pues se preocuparon de mirar la evolución que tenían los trastornos psiquiátricos, la depresión, medida con la escala de Beck. Y si veis aquí, pues hay una mejoría significativa en los pacientes tratados con el fármaco. Podríamos decir, si el paciente se controla, pues es normal que mejore su estado de ánimo, pero es que esto mejora en los que se controlan y también en los que no se controlan. Es decir, que aparte del efecto antiepiléptico, el fármaco tiene un efecto directo sobre estos trastornos de ánimo. Pensad en la estructura de la carbamazepina y si miráis la estructura veréis que es muy parecida a la de los antidepresivos tricíclicos y realmente fue un fármaco evolucionado de fármacos neurolépticos, es decir, que tampoco es tan de sorprender que el fármaco, la eslicarbazepina en este caso, pues tenga un efecto útil intrínseco en estos trastornos de ánimo. No solo mejoró la depresión, también mejoraron algunas otras variables, como puede ser la somnolencia, y esto es un efecto importante. Y esto también unido a la forma de administrar del fármaco. Esto, como ya sabemos, va a ser un tratamiento que va a ser muy a largo plazo. El paciente, si tiene que tomar una dosis por la mañana y una dosis por la noche, si la dosis de la noche le deja un poquito atontadillo o un poco somnoliento, pues bueno, ni tan mal porque se va a la cama y ya está. Pero si se toma la misma pastilla por la mañana y luego tiene que coger el coche, tiene que llevar a los niños al colegio, tiene que ir a trabajar, pues a lo mejor esa sensación tampoco le gusta demasiado. Entonces, los trastornos de ánimo y determinados efectos secundarios pueden influir en la adherencia al fármaco y si un fármaco no se toma está claro que va a ser un fármaco que no va a ser eficaz. Bueno, el mejorar esto va a mejorar la calidad de vida y, pues como os decía, esto puede influir en la calidad en la adherencia al fármaco. La adherencia es una situación compleja en la cual influyen muchos factores. Muchos también dependen de la confianza que seamos capaces de transmitir al enfermo o de la confianza que tenga el paciente en la medicina, pero hay otros factores que pueden tener relación con el fármaco, con las características del paciente mezcladas con el fármaco. Un fármaco que nos ayuda a mejorar los trastornos de ánimo,
que tiene pocos efectos secundarios, tanto inmediatos como diferidos, que es un fármaco eficaz y que el paciente lo puede percibir como eficaz porque le controla las crisis y que además es fácil de tomar, que tiene un tamaño, unas pastillas de tamaño pequeño que se pueden tomar bien, que es una única dosis al día, pues vemos que nos ayuda mucho a mejorar la adherencia, que va a ser un factor muy importante para poder controlar las crisis. Porque, bueno, esto ya sabemos que el fármaco es fácil de explicar, los pacientes nos entienden bien. A veces los pacientes se arman unos jaleos con los escalados, primero la pastilla esta, luego después subo, primero subo la de la mañana, luego después la de la noche, y al final casi necesitan un mapa para saber y no perderse. Y algo que le podemos decir medio una semana y luego después uno y después ya veremos, a lo mejor subimos hasta 1,5, pues es fácil de entender. Y una pastilla pequeña que te tomas una vez por la noche, pues es mucho más fácil de llevar como tratamiento que un tratamiento que sea más complejo, que tengas que tomar más dosis. Es decir, que en este sentido el fármaco también nos ayuda a aumentar la adherencia e indirectamente a mejorar el control de crisis, aparte de su efecto a este nivel. Bueno, aparte de esto, si os fijáis, en el caso ni os he comentado ni el sexo ni la edad del paciente, que son también factores que pueden influir a la hora de decidir el fármaco. En principio, bueno, puede haber diferencias farmacocinéticas dependiendo del sexo, pero bueno, pues los estudios farmacocinéticos con eslecarbazepina demuestran que aunque en las mujeres pues el metabolismo es un poquito más lento, no hay una diferencia significativa y esto no nos va a hacer cambiar de dosis en relación con el sexo. Hay algunos otros efectos que tradicionalmente pensamos que hay diferencias dependiendo del sexo, no sé, los efectos estéticos, pero al final, no sé, a nadie nos gusta ni engordar, ni que se nos caiga el pelo, ni tener retracciones articulares, o sea que estos efectos estéticos al final influyen en los dos. También ya sabemos que los fármacos inductores pues, pueden modificar la función hormonal, esto tanto con un sexo como con otro, pero bueno, en las mujeres pues tiene especial interés, sobre todo si hay problemas de tratamientos anticonceptivos que puedan ser influenciados por fármacos inductores. Y otro efecto en el cual estamos especialmente sensibilizados, sobre todo en los últimos tiempos, en relación con todo lo ocurrido con el Depakine, es el posible efecto con el embarazo. Y aquí, pues lo que podemos decir es que tenemos pocos datos. Hasta ahora, esta es una última revisión de la base de datos de Vial. Están recogidos 91 casos, que evidentemente son pocos. Aparecen 5 anomalías congénitas y 10 abortos espontáneos, que podríamos decir, pues bueno, es una tasa de malformaciones alta de un 6,3%. Pero si vemos cuáles son esas malformaciones y la relación que atribuye el investigador al fármaco, pues veis que bueno, hay varias que son cromosomopatías, alteraciones articulares y que el investigador en general no ha considerado que está relacionado con el uso del fármaco. Es decir, que de momento tenemos pocos datos. Los pocos datos que tenemos son relativamente tranquilizadores de que de momento no ha habido grandes complicaciones. La experiencia que hay con oscarbazepina, que como sabéis al final es un profármaco de la misma sustancia activa, tampoco ha encontrado alteraciones importantes. Entonces, ¿qué podemos decir a las mujeres que estén en tratamiento con Cevinis y que nos digan que quieren ser madres? Pues lo podemos decir poco más que no sabemos demasiado, que lo poco que sabemos es relativamente tranquilizador, pero que los datos evidentemente son muy escasos y que realmente pues, no podemos asegurar que no tengan un efecto teratógeno, pero más que nada por un problema de falta de experiencia. El otro aspecto que podemos considerar es la edad, porque bueno, pues hay algunos efectos secundarios que son especialmente importantes dependiendo de la edad que sea, o bueno, pues puede haber diferencias farmacocinéticas también que pueden influir en que aparezcan efectos secundarios más o menos importantes. Sabemos que los ancianos en general tienen una tasa metabólica más baja y por tanto pues la tendencia a hacer efectos secundarios es algo mayor, y esto es un poco la revisión de la parte del Euro-ESLI en relación a efectos secundarios relacionados con la edad, y que sí que se ve que hay un aumento en los mayores, así que bueno, pues lo que ya sabemos siempre en individuos mayores, dosis más bajas y escalados más lentos para evitar estos efectos secundarios. Los efectos secundarios cognitivos son otros de los efectos que tendemos a pensar que pueden tener relación con la edad o que pueden influir dependiendo de la edad, pero al final en todas las edades son importantes. En los niños y adolescentes porque bueno, pues, son épocas en las cuales necesitan mayor, bueno, es la fase de formación. En los adultos porque es cuando estás llevando tu actividad laboral y también necesitas tener un rendimiento cognitivo alto, y en los mayores porque ya hay una disminución de la reserva cognitiva y el tener un fármaco con efectos secundarios cognitivos pues también puede tener bastante relevancia.
¿Qué sabemos con eslicarbazepina? Pues este es un estudio doble ciego, está hecho en niños, en los cuales se valora a corto plazo, primero en el doble ciego, los efectos cognitivos y luego después un seguimiento al año, y lo que se encuentra es tranquilizador porque no hubo efectos secundarios negativos. Incluso en el estudio al año hubo una cierta mejoría cognitiva en los niños tratados con el fármaco, quizá porque el mejorar el control de las crisis pues también ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo. Esto, de alguna manera, lo habíamos visto también en los ensayos clínicos, y este es un metaanálisis de ensayos clínicos en los cuales se valoraron estos efectos. Sí que hay una diferencia significativa, una disminución con eslicarbazepina, pero que probablemente pues, tiene que ver con que son pacientes con epilepsias muy rebeldes, en los cuales muchas veces están en polifarmacia, y la verdad es que bueno, la disminución cognitiva no fue en general importante. También se analizaron aquí los efectos psiquiátricos de los que ya hemos comentado antes, y abunda un poco en el mismo sentido que hemos dicho antes. Aquí no se vio mejoría, pero lo que se vio es que no había un empeoramiento de efectos secundarios psiquiátricos con respecto a placebo, ni globalmente, ni efectos secundarios intensos, ni depresión o hostilidad, que bueno, pues son algunos efectos que nos preocupan, sobre todo con algunos fármacos, como puede ser el levetiracetam. Y en ese sentido, pues es curioso este estudio, son pocos casos, pero eran 26 pacientes que tuvieron efectos secundarios psiquiátricos e irritabilidad fundamentalmente en relación con el uso de levetiracetam, y que al cambiar a eslicarbazepina pues hubo una mejoría de este trastorno, que a veces pues, puede ser muy limitante y que yo creo que a día de hoy es la causa fundamental de tener que retirar el fármaco, el levetiracetam. Otro aspecto que vamos conociendo con los fármacos inductores y que bueno, se ha hablado ya muchas veces en este foro es la relación con los lípidos, que bueno, pues, en muchos pacientes puede tener relevancia. Si hablamos de individuos jóvenes, porque a la larga el aumentarle el riesgo vascular pues puede ser una complicación que puede ser importante, o en individuos mayores en los cuales la epilepsia vascular es la principal causa, pues el agravarles un factor de riesgo vascular tampoco es ninguna gracia. Ya sabemos, porque tenemos experiencia incluso nacional, que el fármaco no aumenta los niveles de lípidos, y también un poco lo que nos viene a decir aquí es que si cambiamos de un fármaco inductor a eslicarbazepina, los niveles bajan. Y esto pues también hay experiencia nacional y creo que no hace falta insistir demasiado. No solo bajan los niveles de lípidos, sino que incluso el perfil de tolerabilidad comparado con otras dibenzacepinas es mejor, y muchos de los pacientes que están con carbamazepina o oscarbazepina y a los que se les cambia eslicarbazepina por efectos secundarios, estos efectos secundarios no aparecen. Así que, bueno, pues en estos pacientes que podemos tener bien controlados con una dibenzacepina, que hemos visto que el mecanismo de acción es eficaz, pero que tiene efectos secundarios que pueden ser importantes y queremos mantener la eficacia que hemos conseguido con ese mecanismo de acción, pues el cambio nos puede evitar los efectos secundarios y mantener esa eficacia. ¿Y cómo hacer el cambio? Pues bueno, yo pienso que de carbamazepina y eslicarbazepina, aunque son fármacos similares, son fármacos diferentes, y prefiero hacer un cambio paulatino, lo habitual, ir bajando uno e ir subiendo al otro. Con oscarbazepina y eslicarbazepina al final son dos profármacos de la misma sustancia activa, por lo tanto creo que el cambio se puede hacer de un día para otro con esta equivalencia de dosis entre 1 o 1,5 miligramos de oscarba sería 1 miligramo de eslicarbazepina, y lo único que tengo cuidado es que el día del cambio sí que doy o la mitad de dosis de eslicarbazepina o la dosis que le correspondía de oscarbazepina, porque si le he dado la última dosis de oscarbazepina por la noche y la siguiente de eslicarbazepina se la doy por la noche, ese día lo estoy dejando sin medicación. Entonces, simplemente esa pequeña precaución el día del cambio y luego después ya seguir con la dosis que tenía pauta. Me gusta más la equivalencia de 1,5, aunque bueno, pues hay quien prefiere más la de 1 porque me cuadra muy bien con las presentaciones farmacéuticas. Si tengo con 600 de oscarba lo paso a 400 de esli, si lo tengo con 1200 lo paso a 800, es decir, que me cuadra muy bien, y además si miramos el porcentaje de transformación de uno y otro fármaco en la eslicarbazepina, que es la sustancia activa, pues más o menos la equivalencia de dosis me sale a 1,5. En fin, he querido terminar bueno, parafraseando un par de pósters de Milton Glaser. En realidad somos todos unos frikis de la neurología, porque si no, no estaríamos aquí un sábado por la mañana, y un poco la invitación a no nos quedemos atascados pensando que lo importante son las crisis. Es verdad que las crisis son importantes, pero tenemos que ver al enfermo global y tratarlo de forma global con las mejores armas que tengamos. Y eso es todo. Muchas gracias.